Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio de S21 Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que parece muy común y que es parte del desarrollo de nuestra sociedad, que es el lenguaje. Ah, Suena muy fácil poder mencionar o tratar de describir el idioma o tratar de describir la forma en cómo nosotros como humanos, como sociedad, podemos comunicarnos uno del otro. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros como seres humanos nos cuesta desarrollar esta habilidad? ¿Qué pasa cuando no logramos comunicar el mensaje que deseamos? ¿Qué pasa cuando no logramos aprender ese, para nosotros ahora, así de adultos, fácil actividad que es la comunicación, que es el lenguaje? Esto es S21 Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar con un colega ya conocido por ustedes. Ya hemos hecho algunos episodios con él, pero es bastante relevante el tema como para poder dejar pasarlo por alto. Y el día de hoy tenemos nuevamente en este canal a Diego. Diego, buenísima onda por acompañarnos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Carlitos. Siempre es un gusto compartir estos temas. Ya como lo has dicho, ya hemos estado en otros episodios anteriores y hoy tenemos un tema bastante interesante que espero que sea del gusto de todas las personas que utilizan esta plataforma para informarse acerca de temas de medicina. Exactamente. Incluso tengo ahí algunos colegas que ya son padres y uno de ellos me decía el otro día, em, Carlos, no he logrado dilucidar el por qué mi hijo no ha aprendido a hablar y a decir algunas palabras que con mis otros hijos yo ya tenía la costumbre de verlos hablar a tal edad o de verlos pronunciar ciertas palabras a tal edad. Y fue ahí, creo yo, donde comenzamos a comunicarnos, a mensajearnos y a ver cómo poder hablar de este tema, porque es bastante, creo yo, bastante difícil poder abordarlo porque tiene demasiadas vías por donde puedas abordarlo y encontrarle un orden a todo eso es un poquito complicado, pero vamos a intentar hacerlo. Creo que podemos comenzar con respecto a definir qué es un trastorno del lenguaje. ¿Cómo es cuando en la consulta clásica te llega un padre y te dice, hablo de la consulta con tu persona, y te dice, doctor, mi hijo aún no pronuncia ningún tipo de palabra, no pronuncia nada, entiende lo que hablo, pero no puede comunicar o no puede repetir las palabras que escucha y ya tiene tal edad? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, Carlitos. Como hemos venido diciendo en otros episodios, uno como médico no solo está para tratar enfermedades, sino está también para educar a las personas, para informarlos. Y a mí me gusta mucho siempre ir de lo más básico a algo más específico. Por ejemplo, yo creo que lo primero es definir algunos términos. Y lo primero es definir qué es comunicación. Y comunicación es la capacidad que tenemos las personas para poder transmitir información. Y esa información pues puede ser un sentimiento, un pensamiento, puede ser una idea también. ¿Y qué es lenguaje? Porque no es lo mismo comunicación y lenguaje. Lenguaje es el medio que yo utilizo para poder transmitir esa idea, ese pensamiento, ese sentimiento, etcétera. Y el lenguaje es algo muy importante porque es la forma en la que yo prácticamente le puedo decir a las personas qué tengo, qué siento. Y si yo no logro desarrollar esa capacidad, pues es muy difícil la integración en la sociedad, es muy difícil aprender cosas nuevas y es muy difícil prácticamente, en el caso de los niños, pues decirle al papá qué siente, ¿va? Porque un niño cuando nace, obviamente la única forma que tiene de comunicación, pues es el llanto, ¿va? Ujú. Y eso es algo natural, que el niño llore y el papá pues atienda esas necesidades, que ya sabemos que las necesidades
de un bebé, pues son alimentación, calor, que les cambien el pañal, que tengan frío, etcétera. Entonces, Higiene, sueño. Sí, pues las necesidades básicas, ¿no? exactamente, ahí sí que como lo dijiste bastante bien, pues son las necesidades básicas, ¿no? Porque un niño depende completamente de los papás cuando es muy pequeño. En el primer episodio que yo estuve con ustedes, pues yo había definido algo que era un hito del desarrollo. Y los hitos del desarrollo, pues son logros que alcanza un niño que ocurren de manera secuencial, ordenada y que está relacionado con la edad del niño. Y esto, pues, es algo universal. ¿Qué quiere decir con universal? Que todos los individuos sanos deberían de poder alcanzar esos logros. Independientemente de la cultura, independientemente de cualquier país, ¿no? Así es. O sí puede cambiar dependiendo del lugar en donde estés. Fíjate que no, porque los hitos del desarrollo, como habíamos mencionado en el primer capítulo, eran los hitos motores, están los hitos cognitivos, los hitos sociales y los hitos del lenguaje. Ok. Entonces, aquí ya te das cuenta de que el lenguaje también es una habilidad que el niño va adquiriendo. Y al principio del podcast, en la introducción, mencionaste una palabra que es aprendizaje, ¿va? Y eso es algo que llama mucho la atención porque te cuento, fíjate, de que el lenguaje no es algo que el niño tenga que aprender, fíjate. Y eso es algo que a la gente O sea, es innato. Ajá, exactamente, es algo innato. O sea, es todo individuo sano, todo bebé sano, todo niño sano, tiene la capacidad para desarrollar el lenguaje. Entonces no es lo mismo desarrollar que aprender. Sí, claro. Entiendo. Como un ejemplo, ¿va? Ajá. No es que un papá le diga al niño, pone la lengua de esta forma Sí, y pues, juntar los subila, labios. bajala de esta forma. Sí, pues, entiendo. Así es, ¿va? No es que vayas a decir mamá y así se dice papá. No, el niño lo desarrolla, tiene esa capacidad para poder adquirir un lenguaje para poder comunicarse. Y eso pues ha surgido debido a que el ser humano pues ha ido evolucionando poco a poco, ¿va? Y nuestra comunicación pues difiere mucho de la comunicación entre los animales, pues porque, por ejemplo, los perros se comunican con aullidos y con ladridos, con... No, incluso hay estudios que han demostrado que eso es parte de intentar la imitación del lenguaje humano, porque viven entre nosotros. Es más, animales salvajes realmente no ladran. O sea, los caninos en el ambiente salvaje no ladran. Eso solo se ha visto en caninos domésticos. Y eso es cierto, porque si te das cuenta, la comunicación entre un animal salvaje y un animal doméstico, pues requiere un proceso donde Es hay una bastante corporal. corporal. Ajá, es bastante corporal. Ajá, utilizan todo su cuerpo como tal. Es más de señales, ¿no? Vaya, imagínate, y eso que los animales han aprendido eso. Entonces, imagínate hasta dónde ha llegado la evolución del hombre, donde nosotros ya adquirimos una comunicación que es mucho más específica y una comunicación que facilita el entender al otro, pues y por eso es que se desarrolló la capacidad para poder hablar. Como Claro. te lo vuelvo a enfatizar, o sea, no es que nosotros aprendamos a hablar, o sea, nosotros lo desarrollamos. Y ese desarrollo del lenguaje, pues, tiene muchas aristas para tomar en consideración, porque cuando un papá le pregunta a un neurólogo pediatra por qué mi hijo no habla, o sea, uno como neurólogo pediatra no solamente tiene que tratar eso, sino tiene que buscar la causa de por qué el niño no habla. Claro. Y cabal tras cámaras, pues hablábamos un poquito. Y a mí me gustaba el título de este podcast en relación a mi hijo no habla. O sea, lo debe de revisar un neurólogo pediatra y la respuesta es sí, porque pueden haber muchas razones por las cuales este niño no haya desarrollado la capacidad para poder hablar, para poder comunicarse y decir qué es lo que necesita realmente. ¿Cuál es, tomando esto de base, todo lo que decías, porque creo que la introducción está genial. Creo que para poder comenzar podemos ir variando e introducirnos un poquito en... Hay una edad establecida donde los padres deberían de comenzar a ver
que el niño ya pronuncia ciertas palabras. Y hablo de monosílabos o bisílabas, no, independientemente de esta situación, pero ya palabras específicamente entendibles, porque inclusive es muy probable que las palabras que tal vez tengan una utilización de la lengua y de los músculos de la lengua un poquito más dificultosos, el niño no pueda pronunciarlos, pero les adjudique un fonema, ¿no? Les adjudique un sonido específico. Te, por ponerte un ejemplo, tal vez a su juguete, a la pelota, tal vez no digan pelota, pero digan ota. Te estoy poniendo un ejemplo por decir alguna situación, ¿no? Hay una edad esperada donde los padres deberían de comenzar a ver que el niño ya identifica con ciertos sonidos algunas cosas. Por supuesto, como mencioné anteriormente, el lenguaje es un hito del desarrollo. Entonces el lenguaje tiene que ocurrir de manera ordenada, secuencial y está relacionado con la edad. Ok. Lo primero que hace un bebé en relación a poder comunicarse es, como lo mencionamos anteriormente, pues es el llanto, ¿va? Llega a una edad donde el niño empieza a balbucear. Es lo que le preguntamos a los papás: mire, papá, ¿a qué edad su hijo hacía ruiditos con la boca? Es lo que es como de, eso es un balbuceo, ¿va? Claro. Y un balbuceo se puede empezar a lograr en edades tan tempranas como en los 3 meses. Y luego del balbuceo viene algo que se llama bisílabos. Y estos bisílabos se pueden alcanzar aproximadamente entre los 5 meses y los 8 meses. Y en los bisílabos es bien interesante lo que pasa, porque el niño, conforme va madurando neurológicamente y va madurando todo el aparato fonémico que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, me refiero a los labios, la lengua, la faringe, todos esos órganos que a mí me permiten hablar también va madurando, y va madurando también el cerebro y específicamente las áreas que dominan el lenguaje, ¿va? Tanto el lenguaje que recibe la información como en las áreas del lenguaje que yo puedo expresar posteriormente. Que me envían los impulsos para que yo adecuadamente pueda mover la lengua y que el sonido salga de manera entendible, ¿no? Exactamente. Entonces, conforme todo esto va madurando, pues el niño ya no solamente va a hacer ruidos con la boca, ¿va? Que es lo que le decimos a los papás, o sea, los balbuceos, ¿va? Sino que el niño ya puede decir bisílabos. Y los bisílabos más comunes es el ma, 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 ma y el pa, 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 pa. Que es lo que más se escucha, ¿no? Entonces, muchas veces el papá cree que el niño ya está diciendo papá. A mí me pasaba, porque estoy yo evaluando a un paciente, empiezo a preguntar los hitos del desarrollo y le pregunto a los papás: mire, ¿y a qué edad dijo su primera palabra? A los 6 meses. Y yo así como, mire, le decía mamá o le decía mamá, 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 así, doctor, mamá, mamá, mamá. Entonces hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Que esto no es una palabra, es un bisílabo. Claro. Y luego a los 9 meses y al año de edad se alcanza ya la primera palabra. Y una palabra ya es algo que el niño le da un significado a algo, ¿verdad? Que justo lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, él puede ver a mamá y ahí dice ma, o dice mama. O como dijiste, lo de la pelota, en vez de pelota, decir pelota. Y fíjate que cuando yo era pediatra, te lo tengo que hacer bien sincero. Hace unos 5 años, que fue que me gradué de pediatra. Yo tenía la idea de que una palabra es cuando el niño ya la decía claramente y le daba un significado. Pero ya estudiando neurología me di cuenta de que no necesariamente tiene que ser una palabra bien dicha, sino que si el niño ya le da significado a algo, para él ya es una palabra. Eso ya es una palabra, ¿va? ¿Por qué? Porque el niño ya tiene la intención de nombrar algo, o de nombrar un objeto, o de nombrar algo que él está sintiendo. Pero por lo general, la primera palabra del niño siempre va a ser papá. ¿Por qué no mamá? Porque el niño en su interior y en su cerebro, a la edad que alcanza la primera palabra, él cree que él es uno mismo con la mamá y que el papá es un ente aparte. Externo. Y a veces las mamás por eso se molestan y dicen: es que ¿por qué dijo primero papá si yo soy el que está todo el día con él? Yo soy quien lo baña, lo alimenta, etcétera, ¿verdad? Y es por eso, porque el niño... Qué interesante lo que estás diciendo. Cómo
En el desarrollo, sí, pues, wow, qué interesante, la verdad es, ok, ok. Por eso casi siempre la primera palabra es papá, luego es mamá, o muchas veces la primera palabra que ellos dicen es el nombre del niño. Porque si vos estás diciéndole el nombre, te pongo un ejemplo, el niño se llama José, vos estás José, 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 hola Sí, José. pues es lo que más se Entonces escucha, el ¿no? niño dice José y él sabe que él ya es José, ¿va? Más o menos también al año el niño ya también sabe. Sabe cómo le dicen o al menos cómo se refieren hacia él, ¿no? Ajá, y de hecho desde los 6 meses el niño ya sabe que con una palabra a él se refieren a él. O sea, a los 6 meses el niño ya puede captar que él tiene un nombre. Pero, y por eso cuando ya dice la primera palabra, muchas veces su primera palabra puede ser su nombre, ¿no? Esta edad es también propensa a que ellos ya puedan diferenciar entre lo afirmativo y lo negativo. Te hablo, por ejemplo, que al momento que uno le dice no, él ya entiende qué significa no. O si uno le dice sí, ajá, De hecho, lo primero que los niños entienden es el no. sí, pero es lo que más, porque a todo, ¿va? O sea, yo escuchaba una vez a un amigo, un colega, que decía que durante esta edad el niño lo que está intentando es cómo desvivirse y los padres están intentando cómo proteger de que él no logre llegar hasta esa instancia. Así es. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Como te digo, a mí me gusta educar a la gente y está el lenguaje receptivo y está el lenguaje expresivo. Ujú, O sea, el lenguaje expresivo es lo que yo puedo decir y el lenguaje receptivo es lo que yo puedo captar, lo que a mí me están diciendo. Entonces, al niño lo primero que capta es el no, porque encuentra una tapadera y a la no, boca. No. ¿Qué hace el sí. papá? No. ¿Está con el tenedor y está matando a la mesa? No. ¿Mete las manos en la comida? No. ¿Se está subiendo a un mueble? No. O sea, el niño lo primero que capta es el no, por lo general, va, porque Claro. como dice tu colega, o sea, el niño está buscando un montón de maneras de desvivirse, como vos decís, ¿no? Entonces, por eso es que uno está detrás de ellos para que no cometan algún acto que pueda salir muy caro, pues Por que supuesto. pueda dañar su Su integridad integridad física. física, ¿no? ¿No? Ujú. Esta percepción de qué puede ser dañino para él y qué no, puede ir también de la mano con este lenguaje, con el desarrollo del lenguaje. Sí, porque fíjate que como el niño ya tiene la capacidad de interactuar también cuando empieza la comunicación. Ujú. Ujú. Y los niños pues ya empiezan entonces a captar, bueno, me están diciendo no, y ya me lo habían dicho antes y me lo están volviendo a decir. Entonces él ya empieza a formar una idea clara en su mente de que hay un concepto, que hay acciones y que algunas acciones son aceptadas por papá y otras acciones no son aceptadas. Ujú. Y todo esto, pues mira, el desarrollo es algo bien interesante porque ocurre de una manera global y Ujú. de una manera muy ordenada. Y no solamente se va desarrollando algo en un momento específico, sino esto va de una manera, todo se va como complementando, ¿no? Porque cuando el niño adquiere la capacidad para poder platicar, para poder hablar, pues también empieza a adquirir la capacidad para tener algo que se llama pensamiento abstracto. Ujú. O sea, ella va formando una idea en su cabeza de lo que se le está diciendo y de lo que está ocurriendo. Y Claro. también ya tiene una idea de que algunas acciones pues van a tener algunas consecuencias Ujú. y eso es lo que hace que el niño a veces le guste tirar las cosas cuando es pequeño, porque él tira algo, cae al suelo y hace un ruido. O sea, él se da cuenta que si lo tira hace un ruido y se da cuenta que si se lo recogen, se lo van a volver a dar. Entonces esa secuencia pasa una y otra vez y todo eso se empieza a integrar en su cerebro y el Ujú. cerebro de un niño, fíjate que es como que fuera un cassette en blanco donde vos le vas metiendo información tras información tras información y el lenguaje y la comunicación pues no es la excepción. O sea, Ujú. el niño adquiere el lenguaje y adquiere la capacidad de comunicarse prácticamente por imitación, por estar escuchando a mamá y a papá día y noche.
cosa que muchas personas como que tienden a pasar por alto, ¿va? Porque, y sobre todo hoy en día, ¿va? Porque lamentablemente estamos en eras digitales, todo es televisión, computadora, tablet, teléfono, Ujú. y los niños, pues, como no tienen esa interacción con mamá, papá o hermanitos, o sea, están frente a un televisor y el niño está viendo la pantalla, está viendo los colorcitos, está viendo las formas. Puede ser que el programa pues sea educativo y le estén hablando de figuras, de números, de letras, pero el niño está absorto en la imagen que está viendo, pero no está viendo el movimiento de la boca, no está escuchando de manera profunda qué es lo que se le está diciendo para que él capte esos sonidos que produce la voz, para que eso cause un efecto en el cerebro. Lo digo así para que me entiendan Ujú, ujú, ujú. nuestros oyentes. Y entonces, como no se desarrolla esa capacidad para escuchar ese mensaje que se está transmitiendo, pues el niño tampoco va a tener la capacidad para poder imitar luego eso que está entrando, para luego él sacarlo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sí, pues, interesante. Durante, tengo una pregunta ahí. Durante este periodo de tiempo, ¿hay situaciones en donde el niño pueda expresarse un poquito mejor dependiendo de la persona con la que está interactuando? Porque te pregunto esto porque entiendo que tal vez la madre, que es la que pasa durante más tiempo con ellos, al inicio de la vida, tal vez pueda ser un poquito más receptiva y aprender un poco con respecto a lo que el niño quiere y cómo se expresa. Pero hablo de una persona totalmente tal vez ajena a su parentesco. ¿Puede variar la forma en cómo él pueda expresarse dependiendo de la persona con la que está interactuando? Fíjate que sí varía mucho, porque de hecho en los hitos del desarrollo, cuando el niño ya dice palabras y ya empieza a aumentar su vocabulario, o sea, la cantidad de palabras que él puede dominar, ya llega un momento en el que uno ya no solamente evalúa la cantidad de palabras que él dice, sino que ya evalúa qué tanto se le entiende al niño. Y hay porcentajes. Por ejemplo, a tal edad le va a entender solamente el papá. A tal edad, el 50% de las personas le entienden. A tal edad, el 75% de las personas le entienden. Y a Oh. tal edad, le entienden todas las personas. ¿Por qué el papá es el que le entiende más? Porque obviamente, como mencionaste, o sea, el papá tiene una idea clara de lo que el niño se expresa. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que aparte de del llanto, los balbuceos, los bisílabos y ya palabras como tal, hay algo que se llama jerga expresiva o balbuceo canónico. Ujú. ¿Y eso qué es? O sea, el niño está balbuceando, diciendo palabritas, parece, como decimos, que está hablando en jerigonzo, decimos, o Ajá, saber en qué ajá. lenguaje está hablando, decimos, va. Y el que lo entiende, pues es el papá, porque todos los niños como que tienden a llamar algo un objeto por esa jerga expresiva que ellos le dan. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo cuando miraba cabras en la calle, mi mamá me decía que yo le decía queques, porque no sé, va. Sí. Pero cuando yo decía queques, mi mamá sabía que esas eran cabras, va. Pero si le preguntaban al vecino o al señor de la tienda que era una queque, él no sabía qué era, va. O a la palangana yo le decía orera, ¿va? Mi mamá siempre me contaba eso, ¿va? Entonces eso es el balbuceo canónico. Ujú. Conforme va avanzando el desarrollo del niño, el neurodesarrollo en este caso, pues el niño ya va captando de que no es una queque, ¿va? Que una queque es una cabra, que no Ujú. le entienden que eso es una palabra que le está diciendo. Entonces su cerebro madura y adquiere la idea de que para que le entiendan tiene que decir las palabras de una manera adecuada. Y por eso fíjate que uno como neuropedia sí les dice a los papás, mire, a su hijo háblele como que tuviera 20 años, como que ya fuera un adulto. Exprésese con un lenguaje claro Ujú. y con un lenguaje como que usted estuviera hablando con cualquier persona, ¿va? Justamente eso te iba a preguntar, justo, pero dale, continúa, ya lo abordaste. Justo eso te iba a preguntar, justo eso te iba a preguntar. La forma en cómo lo pronuncias, ajá. Ajá.
Eso de hablarle a los bebés con el lenguaje de bebé realmente es inadecuado. Sí, pues, o sea, pronunciar las R's de una manera o pronunciar el tono de voz de una manera, sí puede hacer de que él lo aprenda a decir así, que él aprenda a decir las palabras de acuerdo a cómo se las pronuncias. Entonces sí es cierto eso. Sí, fíjate que sí, y sí influye, pues, porque si vos todo el tiempo estás aceptando que el niño llame mal a algo, a un objeto, el niño Así lo va a considera aprender. como natural, ¿no? Ujú. O el hecho de usar ese famoso lenguaje de bebé, o sea, eso realmente no es adecuado, pues, porque el niño, como te digo, es como un cassette en blanco al que le estás metiendo información. Ujú, Entonces al niño hay que meterle una información adecuada ujú, de así se habla, así se pronuncia, así se le llaman a las cosas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el niño desarrolle la capacidad del lenguaje y de la comunicación de una manera más óptima y más natural. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, el lenguaje y la comunicación no es algo que se aprende, es algo que se desarrolla, pero obviamente yo necesito de una buena estimulación para que este niño logre un adecuado desarrollo de este hito. Una pregunta, Diego, en esta fase de la plática. Hay, hay una teoría populista, por decirlo de alguna manera, o una creencia popular que habla acerca de que durante los 2 primeros o 3 primeros años de vida, por este hito del desarrollo que estás comentando, al niño se le facilita más el aprendizaje de varios idiomas. O sea, eh, habla el idioma materno, el idioma que hablan sus papás, pero cuando empiezan a recibir información en otro idioma, hablo otro idioma establecido ya con escritura, con fonética, etcétera, etcétera. ¿Para ellos es más fácil poder aprenderlo durante esta fase del desarrollo? ¿O tiene que pasar cierto tiempo para que logren diferenciar? Bueno, este es el idioma que mis papás hablan, o este es el idioma que mi círculo social habla, que son mis hermanos, mis papás, mis abuelos, no sé, con quien se hayan estado desarrollando. Y cuando me hablan así, pues yo puedo cambiar el chip rápidamente y empezar a hablar y entender y poder diferenciar en el idioma en el que me están hablando y poder expresarme también en ese idioma. ¿Hay una edad en esto o sí es cierta esta teoría popular? Fíjate que es cierto, no es un mito. Ok. ¿Por qué? Porque el 90% del desarrollo del cerebro se da en los primeros 2 años de vida. En esos primeros 2 años de vida, o sea, el cerebro tiene una cantidad de neuronas, para que nos entiendan nuestros oyentes, una neurona es la célula funcional del cerebro. Ujú, A esa edad, el niño tiene una cantidad de neuronas exagerada. Y esas neuronas están haciendo conexiones una con otra, con otra, con otra, con otra. Y como decíamos en el primer capítulo, o sea, el cerebro está formado por circuitos. Y ujú, esos circuitos son como unas vías de tren, donde se pasa información de un lado hacia otro. Y esas conexiones que llevan esa información, pues están relacionadas también con las conexiones que tiene el cerebro para poder desarrollar lo que es el lenguaje y la comunicación. Y como es un cassette en blanco, si vos le estás metiendo información a un cerebro que está en desarrollo, de hecho, eso se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad que tenemos nosotros como de moldear ese cerebro. ujú, Yo lo puedo moldear muy bien o lo puedo moldear muy mal. ujú, Si yo lo estimulo, lo moldeo bien. Y si yo al niño le hablo con su lenguaje materno, como mencionaste, pero yo también le empiezo a hablar en una segunda lengua, tengo un cerebro que está en la capacidad de poder desarrollarse y aprender más. Ese niño es capaz de aprender mejor los idiomas a esa edad. Pero aquí viene algo bien interesante. Y es lo que muchas veces a los papás los confunde un poco, porque cuando los papás son bilingües, obviamente su hijo quieren que sea bilingüe. ujú. Y muchas veces notan que el niño se atrasa con el lenguaje materno. Y eso los asusta un poco, porque llegan así como, mire doctor, fíjese que yo le hablo al niño en castellano y le hablo en inglés.
y iba muy bien porque yo solamente le estaba hablando en castellano, pero cuando yo le empecé a hablar inglés se me empezó a atrasar. Entonces, ¿será que el niño está mal? ¿Será que tiene algo? Y la respuesta es, mire, como usted le está enseñando dos idiomas, pues obviamente es como que usted estuviera echando una cucharada de castellano en una botella, castellano en inglés en otra, ¿va? Entonces no es lo mismo echar todo el conocimiento de un lenguaje en un mismo bote que echarlo en dos botes, ¿va? Entonces va así. Y eso hace que el niño pues sea un poquito más lento para poder desarrollar el lenguaje materno, ¿va? Que aquí en Guatemala pues ya sabemos que es el español o castellano, ¿va? Perdóname, me gusta decirle castellano, pero en las dos formas es válida. Ok, ok, entiendo. Bueno, entonces sí es bastante cierto, bastante verídico esa situación. Ahora, em, para ponerlo en términos un poquito más claros y ya para ir aterrizando esta situación, dijiste que al primer año el niño ya debería de empezar a desarrollar la capacidad o ya debería de haber desarrollado la capacidad de poder dirigirse a ciertas cosas con algunos balbuceos, ¿no? Más allá del año, no sé, cuántos meses más para que el niño ya empiece a decir palabras fonéticamente correctas y que se puedan entender no solo por los padres, sino también por las demás personas que lo rodean. Ok, mira, si ya pasó un año y el niño no ha dicho su primera palabra, ese niño ya va con un retraso en el lenguaje. Ok. Ok. Si el niño llega, por ejemplo, al año y medio y no es capaz de decir 20 palabras, ese niño también ya va atrasado. Si llega a los 2 años y no te puede decir 50 palabras, ese niño va retrasado también con el lenguaje. Ok. Okay. Si pasan de los 2 años también y ese niño ya no solamente no me dice palabras, sino no me dice mínimo frases de 2 palabras, ese niño también ya va atrasado. Ok. Y el niño adquiere un lenguaje donde se le entiende al 100% a los 5 años. Si ya son 5 años y a ese niño el 100% de las personas no le entienden, ese niño también tiene problemas de lenguaje. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito complicada, pues porque hay niños que se retrasan con el lenguaje y uno tiene que buscar la causa, ¿no? O la causa es porque el niño no ha desarrollado las conexiones del cerebro que están implicadas en la recepción del lenguaje como la expresión del mismo, o bien hay algo que está fallando en su sistema fonológico, como dijimos, lengua, laringe, faringe, labios, y muchas veces no es un problema anatómico como tal, sino que es más bien las señales que van del cerebro y que Hacia van la lengua. hacia la lengua y hacia la boca, y si eso está dañado, ese niño no habla de una manera adecuada. Y puede que entienda, o sea, puede que sí entienda lo que le estás diciendo, pero no pueda expresar su idea, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde están los trastornos receptivos o están los trastornos expresivos del lenguaje. Sí, pues. Sí, pues. Ya entiendo. Así es como los catalogas. Entiendo totalmente. Sí, lo que pasa es que fíjate que uno pues empieza a abordarlo de una manera como más general, ¿va? Y Ujú, después pues ya vas de una manera más específica. ujú. Y muchas veces eso es lo que uno tiene que empezar a hacer. Bueno, este niño no me habla porque no está oyendo, o tal vez sí oye, pero no analiza bien lo que le están diciendo, o no me habla porque las señales que van del cerebro para su sistema fonológico no funcionan, ¿va? O Ujú. sea, y es lo que dice el papá, fíjese, doctor, que si yo a mi hijo lo llamo por su nombre, él viene. Si yo le doy una orden, por ejemplo, tráeme el zapato, él va por O el zapato. recoge esto, anda, Recoge esto, trae anda, trae esto. esto. Exactamente, va. Pero mire, doctor, o sea, yo le hablo, él entiende, pero no me habla. Él no me habla. O todo es señas, o todo es como balbuceo, o bien el niño ya habla, pero como te digo, ya no solamente debería de decir palabras, sino debería de decir frases, ¿va? Por ejemplo, que en lugar de decir quiero agua, diga agua. O Sí, pues. quiero comer, sino diga comer. Entonces todo eso, pues dice uno, ¿qué está pasando con este niño? ¿Va? Y muchos papás se quedan con aquello de, ¿será que es normal? ¿Será que todo está bien? Y surge un mito de decir, es que el niño es Aragán.
Yo te voy a ser bien sincero. Antes de que yo fuera neurólogo pediatra, yo también incluso creía, sí, es que el niño es Aragán. El niño no quiere hablar. El niño está acomodado a que como le hacen caso con una palabra o con la jerga expresiva, o sea, con esos balbuceos que solo el papá le entiende, él no tiene la necesidad de comunicarse, ¿va? Y ahí es donde surge la cuestión que hacíamos al inicio, ¿va? Mi hijo no habla, lo debe ver un neurólogo pediatra y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque uno como neuropedia tiene que ir a buscar cuál es la razón por la cual este niño no está hablando. O el niño no habla porque no escucha, eso es lo primero que uno debe de tomar en pensarlo. consideración. Ajá. Ajá. O el niño no habla porque sí escucha, pero lo que escucha no lo analiza bien y por ende no puede decir después qué es lo que captó con el mensaje de la comunicación. O bien sí lo capta, pero no es capaz de mover de manera adecuada la boca, la lengua, los labios e incluso hasta de poder modificar la respiración para poder pronunciar las palabras de una manera adecuada. Ok, sí, pues entiendo. Y esto puede ser fácilmente identificable, supongo, sobre todo con los padres que están todo el día con él, etcétera, etcétera, ¿no? Diego, tomando en cuenta esta situación, ¿hay factores de riesgo para esta situación? ¿Y pueden ser modificables o todos son no modificables? Fíjate que esto es como multifactorial, porque hay niños que pueden tener como habíamos hablado en el primer capítulo, puede ser que no haya ningún daño en el vientre materno cuando se está formando el cerebro del niño. Todo está ahí bien, o sea, no hubo ningún daño. Cuando el niño nace, pues va bien con su lenguaje y en un momento, ¡pum!, atrasado va. Cuando investigas justamente en los antecedentes, mire doctor, fíjese que al papá también le costó hablar, o a mí me costó hablar, o tengo un hijo mayor y le pasó lo mismo, ¿va? Y ninguno tuvo ningún problema durante el embarazo. Y eso es porque cuando se están formando esas conexiones en el cerebro que están relacionadas con el lenguaje y la comunicación, de manera genética, o sea, las instrucciones que tiene mi cuerpo para poder formarse no están bien estructuradas. Ensambladas. Esas conexiones que están relacionadas con el lenguaje y la comunicación no están bien formadas. Entonces al niño le cuesta hablar, le cuesta el lenguaje expresivo o le cuesta el lenguaje expresivo o ambos, ¿va? Entonces esto se puede modificar, sí. ¿Por qué? Porque como yo te mencioné, el cerebro del niño en los primeros 2 años es cuando se puede moldear. Entonces yo sí puedo moldear esas conexiones por medio de terapia de lenguaje para que el niño sí pueda desarrollar un lenguaje de manera adecuada. O puede haber otra cuestión. El niño no me está hablando porque no me escucha. Entonces aquí sí hay un problema en el oído o las conexiones que van del oído para la parte del cerebro que dominan la audición, ¿va? Y eso pasa a veces con los prematuros, ¿va? Los niños prematuros, o sea, los que nacen antes de tiempo, tienen daño en su cerebro, entonces esos circuitos de la audición no están bien. Y entonces uno como neurólogo, pues obviamente se basa mucho en la historia del papá. Porque si me llega un papá con su hijo y me dice, mire doctor, el niño ya tiene 2 años y no dice nada, entonces uno ya empieza primero por el interrogatorio, ¿verdad? La historia clínica. Y uno le pregunta, mire papá, su hijo fue prematuro, sí, fíjese que fue de 30 semanas, 32 semanas. Y cuando nació se quedó hospitalizado, estuvo 3 meses en el intensivo, 2 meses con un tubo para respirar, y me lo dieron y todo iba bien, pero yo sí notaba más o menos que iba como atrasado con sus balbuceos, etcétera. Entonces dice uno, bueno, un prematuro con ventilación mecánica durante mucho tiempo, con todo el ruido de los aparatos que hay en un intensivo, todo eso puede dañar el oído, ¿va? Entonces lo primero que debería hacer uno, mire papá, yo tengo primero que nada descartar que su hijo no tenga problemas de audición, ¿va? Y muchas veces los papás me dicen, no creo, doctor, mi hijo sí escucha, porque yo lo llamo y viene, entonces sí me escucha. Y viene uno y le dice, mire papá, su hijo escucha, pero ¿qué tan bien escucha? O escucha aquí o escucha acá, que es lo normal. Entonces yo tengo que hacer estudios
para ver que también está la audición de ese hijo. Y cuando veamos, el niño debería escuchar aquí y escucha aquí. Y aquí es lo mínimo para escuchar, para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, por eso es que el niño escucha, y entiende, ¿no? Pero obviamente eso que escucha no es lo suficiente para poder desarrollar el lenguaje hablado, ¿va? Sí, pues Sí, pues adecuadamente. adecuadamente. Entonces, uno de eso es lo que debería de empezar a investigar. Bueno, ¿el niño tiene factores de riesgo para sordera? La respuesta es sí o no. Si la respuesta es sí, pues te enfocas a eso. Y si la respuesta es no, de igual manera uno como neurólogo pediatra está obligado a ir a hacerle a ese niño estudios para ver qué tan bien está la audición de ese niño. Entiendo. Ahora, ya que vimos que hay factores de riesgo, estos factores de riesgo inclusive pueden tornarse hasta genéticos, como estabas comentando. Hay una edad a la que yo tengo que abordar a ese niño. Supongo que entre más rápido sea el abordaje, muchísimo mejor. ¿Hay una edad a la que yo deba de abordarlo? Número uno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿el abordarlo de manera temprana reduce el tiempo de recuperación? Y la tercera es, ¿hay posibilidades de hacer que el niño alcance, aunque sea de manera tardía, pero pueda nivelarse al nivel de desarrollo que debería de tener para su edad? Creo que te dije muchas preguntas, pero creo que me captaste, ¿no? Sí, yo te capté, no tengas pena. Mira, la primera pregunta es ¿en qué momento? Y la respuesta es mientras más temprano, mejor. Si yo sé que ese niño fue prematuro, o sea, los papás casi siempre lamentablemente te buscan cuando ya el niño tiene más de un año y no habla. Pero papás que tal vez tengan un poquito más de experiencia con desarrollo o que ya tuvieron varios hijos y se dan cuenta que sus hijos que no fueron prematuros, por ejemplo, a los 4 meses ya balbuceaban y a los 7 meses ya decían bisílabos y tienen a este hijo que ya van 7 meses y ni siquiera te balbucea, entonces muchos papás ya empiezan a buscar, ¿va? Entonces, si el niño, por ejemplo, fue prematuro, tuvo factores de riesgo para sordera, o sea, si a ese niño vos le haces unos estudios para ver cómo está la audición y te dicen que tiene hipoacusia o es sordo, a ese niño hay que hacerle algo que se llama implantes cocleares, o sea, se implanta aquí en la cabeza un aparato que va a amplificar los sonidos que vienen del exterior. Y eso idealmente se debería hacer antes del primer año de vida. Entiendo. Y todo depende mucho también de la causa, obviamente, por la cual el niño no habla, ¿va? Porque si el niño me escucha, pero el problema es que no capte bien lo que le están diciendo o no puede expresar lo que él quiere decir, ese niño también debería tener una intervención lo más temprana posible. ¿Por qué? Porque como te he mencionado muchas veces, ese cerebro, los primeros 2 años de vida es moldeable, es como una plasticina, ¿va? Y si yo logro moldear esos circuitos relacionados con el lenguaje, mientras más rápido lo haga, mejor. ¿Qué es el problema que tenemos, Carlitos? Que muchas veces los papás van muy tarde. O sea, ya buscan ayuda 3, 4 años, ¿va? Y mientras más te tardes en darles terapia a estos niños, o sea, una terapia de lenguaje, obviamente, aunque sea sordo, sí requiere terapia de lenguaje, ¿verdad? Y si no es sordo, igual requiere terapia de lenguaje, ¿va? Claro. Mientras más tardado vayas, peor va a ser el pronóstico y más se va a tardar en poder como equipararse a niños de su edad que tienen un lenguaje adecuado. No quiere decir que no se pueda, pero obviamente mientras más pronto mejor en estos casos. O sea, el niño sí puede alcanzar. Depende mucho también la causa, ¿verdad? Porque si el niño, por ejemplo, no habla porque hubo un daño catastrófico en ese cerebro, por más terapia de lenguaje que le vayas a dar, ese niño no te va a poder hablar, ¿va? Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Un niño que desarrolló una parálisis cerebral, ¿verdad? Que digamos, niño, 3 meses de vida, hace una neumonía, le ponen un tubo para respirar, se va al intensivo y en el intensivo el corazón para. Ese niño pues
su corazón no bombea sangre al cuerpo y el órgano que más lo sufre pues va a ser el cerebro, ¿verdad? Sí, pues Entonces ese 2, 3 minutos, regresa. regresa. Ajá, y o sea, mientras más tiempo pase ese corazón en paro, menos oxígeno le llega al cerebro y llega un momento en el que esas neuronas se van a morir y ya no las vas a poder recuperar, ¿no? Entonces, por más terapia que vos le querrás dar a ese niño, lo más probable es que tal vez no vaya a poder hablar y equipararse con un niño de su edad que con un lenguaje normal. Depende mucho de la causa también, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, un cerebro sano estructuralmente de lo que uno ve cuando hace, por ejemplo, una resonancia magnética y una tomografía, pero obviamente esos tractos, o sea, esas líneas de tren, esas conexiones cerebrales, uno no las puede ver. Esas conexiones pueden ser que sean las que están dañadas, ¿va? Entonces, la idea de la terapia del lenguaje es crear nuevas conexiones. Y uno de los mitos que se tenían antes es que después de los 2 años de edad, ahí se acabó el desarrollo del cerebro y no más. Eso ya se sabe que no es cierto, porque mientras uno esté aprendiendo, por ejemplo, ya sea un idioma, una profesión o incluso hasta algo físico, ese cerebro es capaz de crear conexiones, tras conexiones, hasta que me muera literalmente. Entonces, si yo tengo esas líneas de tren, esas conexiones malas, pues obviamente si son los primeros 2 años de vida, va a ser mucho más fácil que ese niño pueda crear nuevas conexiones y que sean conexiones buenas. A diferencia de lo que pasaría ya, digamos, 3 años en adelante, ¿verdad? Que si bien es cierto, yo le puedo dar terapia a ese niño, me puede mejorar, va a ser más difícil o va a ser más tardado para que se creen buenas conexiones que están relacionadas con el lenguaje. Entiendo totalmente. Ahora, hay situaciones en las que durante el embarazo puedan gestionar este retraso del desarrollo. Te hablo de algún tipo de infección, algún tipo de utilización de algún medicamento, aporte, un aporte insuficiente de alguna vitamina, un aporte insuficiente de algún suplemento. Te lo digo porque puede que nos esté viendo muchas madres que están embarazadas ahorita y que tal vez quieren como minimizar ese factor de riesgo, ¿no? O sea, independientemente de la semana gestacional en la que se encuentren o en la etapa del embarazo en donde se encuentren, porque pueden ser madres primerizas, así como pueden ser madres que ya secundigesta o tercer embarazo, no sé, pero ellas pueden de alguna manera prevenir esta situación. Si te recordás del primer capítulo que grabamos, hablamos sobre el estrés prenatal y los efectos en el desarrollo del cerebro del niño. Exactamente, el nivel de cortisol, etcétera, sí, me recuerdo. Exactamente, va. Cualquier cosa que me pueda dañar el cerebro, pues va a afectar varias cosas en el cerebro, va a afectar la capacidad para pensar, para memorizar, y también se va a afectar la capacidad para el lenguaje también, va. Entonces, una forma de prevenirlo, pues dependería mucho de lo que pueda causar eso, ¿va? Y por eso es que una mamá debería tener siempre su control de embarazo, ¿va? Para ver si hay alguna causa potencial que pueda dañar ese cerebro y si eso, pues, se puede prevenir, ¿verdad? Entiendo. Entonces, si se podría hacer alguna intervención desde el vientre materno, la respuesta es sí, ¿va? Porque si el problema es desnutrición, por ejemplo, anemia, que es lo más común, esa mamá debería de suplementarse con hierro, debería de tener una dieta también alta en alimentos con hierro. Y si, por ejemplo, la causa puede ser estrés, pues obviamente, pues sí sería de minimizar este tipo. Exactamente, va a minimizar, pero obviamente en nuestro medio cuesta mucho, ¿va? Porque si la mamá está estresada en su trabajo, pues no se le va a decir, mire señora, renuncie, ¿no? Porque su trabajo le estresa, ¿va? Pero si se queda sin trabajo también se va a estresar, entonces es un poquito difícil, ¿va? Es un complicado. Entiendo. Y totalmente. fíjate que ni siquiera es solamente el lenguaje, ¿va? Sino que todas las intervenciones que se hacen en el vientre materno, pues no solamente
se van a relacionar a un adecuado lenguaje, sino se va a desarrollar, más bien dicho, se va a relacionar con un desarrollo global del cerebro y del sistema nervioso. Hay, tengo dos preguntas, ya casi finalizando, porque sé que esto lo podemos alargar bastante, pero ya estamos llegando ya al final del episodio. Pero tengo dos preguntas que quiero retomar. La primera es, ¿hay algún hito del desarrollo? O sea, siguiendo con los hitos del desarrollo, ¿hay algún hito del desarrollo que vaya de la mano con el desarrollo del lenguaje? Te lo pongo, pueden haber madres que tal vez sus hijos terminaron de desarrollar perfectamente el lenguaje a los 2 años, 2 años y medio. Lo he escuchado y lo he escuchado con familiares cercanos que te digo, no, hombre, no, si mi hijo terminó de aprender a hablar a los 2 años y medio o comenzó a comunicarse adecuadamente a los 3 años. Entonces eso hasta cierto punto le da como esa ese respiro a la madre que está sufriendo este episodio con su hijo y dice, bueno, entonces me voy a esperar. Pero si la respuesta a mi pregunta es sí, hay un hito del desarrollo que va de la mano con el lenguaje, ¿cómo las madres... Ok, esa era mi pregunta. Te lo digo por qué motivo, porque puede decir, bueno, el hijo de esta, de mi amiga, de mi familiar, de etcétera, etcétera, aprendió a hablar a los 2 años y medio, sí. Pero, por ejemplo, te estoy lanzando un dato al azar. Pero el hijo de ella sí aprendió a controlar esfínteres y aprendió a ir al baño a los 2 años. Pero mi hijo tiene 3 años, no ha terminado de hablar y no logra controlar esfínteres. Te estoy poniendo un ejemplo así X. No sé si eso va de la mano, pero ¿hay algún hito del desarrollo que pueda comparársele al retraso del habla y que las madres puedan decir, no, mi hijo es diferente porque también está cursando con esto? Voy a contestar lo más sencillo posible. Bueno, las dos respuestas que te voy a dar son un poquito complicadas. La primera es que el niño muchas veces puede tener un retraso de lenguaje, pero puede tener también un retraso motor y puede tener un retraso cognitivo. Como mencionamos, hay 4 cosas importantes. Está el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, la sociabilidad y lo cognitivo. Si 2 o más de estas áreas están retrasadas, a eso se le puede denominar un retraso global del neurodesarrollo. Okay. Cuando el niño tiene un retraso global, uno lo primero que debería de pensar es, este cerebro definitivamente no se formó bien, algo pasó ahí, para que no me pueda hablar, para que no se pueda mover de una manera adecuada y para que no pueda socializar, ¿va? Entonces uno ya debería de hacer un abordaje como un poquito más amplio y decir, bueno, ¿por qué tengo tanto retraso, va? Vengo yo como neurólogo pediatra, pues investigo, el niño pues te pongo otra vez el ejemplo del paro cardiorrespiratorio, el corazón paró, el cerebro dejó de recibir oxígeno. Entonces el niño pues va a perder neuronas que están implicadas en el movimiento, neuronas que están implicadas en la comunicación, neuronas que están implicadas en la parte cognitiva, o sea, en la inteligencia, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces fíjate que puede ser que no haya un daño tan catastrófico, pero aún así se puedan ver afectadas todas estas áreas, ¿va? Y el niño puede ser que lo que tenga sea algo mucho más específico. Y ahí es donde yo te quería responder la pregunta desde otra perspectiva. Muchas veces el niño camina a la edad adecuada, sube gradas, sube sillas, monta bicicleta. Las habilidades manuales, para ser más específica, las de los dedos son intactas. Ese niño está bien. El niño no me habla, el niño no me socializa. Entonces aquí es donde se complica la cosa. Porque el niño, cuando socializa, muchas veces es cuando ya empieza a hablar. Pues porque ya se puede expresar, ¿no? Exactamente. Ya puede desarrollarse de manera social. Sí, entiendo totalmente. Y es lo que ahorita vos y yo estamos haciendo. O sea, nosotros ahorita estamos socializando por medio de la comunicación, por medio del lenguaje hablado. ¿Ah? Entonces, muchas veces estos niños no socializan porque no hablan. Y como los otros niños no les entienden,
Entonces no los toman en cuenta. Sí, Pues así como, mira, juguemos con Juanito. Y no con el afán de discriminación ni nada de eso, ¿no? No con el afán de que no queremos o de manera selectiva poder venir y decir no con el no, sino que simplemente no pueden comunicarse. Exactamente, va, porque tal vez el niño necesita seguir las reglas del juego, pero como no entiende y como no puede expresar que tiene dudas, entonces los niños lo empiezan a excluir, ¿va? Y, pero el niño, o sea, el niño sí tiene la capacidad para socializar, pero no socializa bien porque no habla. Y ahora viene algo que yo quería hacer hincapié. Y muchas veces el niño no habla y no socializa, pero no socializa porque no quiere. Y no habla porque tiene un trastorno del lenguaje. Y aquí es donde muchos papás hoy en día tienen miedo de que su hijo no habla. Porque lo primero que hacen el doctor mío, mire, mi hijo no habla. Y yo tengo dudas y tengo miedo de que mi niño tenga autismo. Sí, que es el primero, sí, sobre todo por, como decís, ese, no es un trending, pero es como muy común ahora. Mi hijo no habla y tiene autismo. Exactamente. Entonces, uno pues dice, uy, bueno, va, empecemos, va. Y hay que ir por los hitos del desarrollo, ¿verdad? Porque si el niño, por ejemplo, motor todo bien, hay antecedentes de autismo, hay factores de riesgo, estrés en el embarazo, pero tengo un cerebro intacto y cuando hago imágenes, no quiere decir que un cerebro dañado no pueda tener autismo también, va, pero por lo general cuando uno ve un cerebro bien en las imágenes y el niño pues lo que no tiene es ni comunicación ni socialización, uno sí dice, bueno, este niño puede ser que sí esté dentro del espectro autista. Yo tenga que hacerle varias pruebas neuropsicológicas para ver si no me habla y no me socializa porque está dentro del espectro autismo. O a veces es todo lo contrario, fíjate. Los papás creen que el niño tiene autismo porque no me habla. Y dice uno, bueno, mire señor, su hijo socializa, sí. Su hijo lo ve a los ojos, sí. ¿Qué hace con los carritos? Juega a que es un carrito, pero simplemente no me habla. Pero yo creo que es autista. Entonces viene uno y le dice, no, miren papá, el niño socializa, tiene juego imaginativo, interacciona, pero está atrasado con su lenguaje, ¿va? Entonces, mire, es muy poco probable que su hijo tenga autismo. Entonces, lo que hay que ver es que tenga un trastorno del lenguaje, un retraso en el lenguaje. Y puede ser que ese niño pues no tenga un cerebro dañado como tal, sino que simplemente lo que necesita es terapia de lenguaje porque esas conexiones relacionadas al lenguaje pues no se formaron de manera adecuada, ¿va? Y a lo mejor y lo que tiene es eso, y obviamente el pronóstico es mucho mejor, pues porque los niños van a su terapia de lenguaje, les enseñan ejercicios y van mejorando, ¿verdad? Y aquí era donde yo también quería utilizar este punto para decirte por qué es que un niño con problemas de lenguaje debe ser evaluado por un neurólogo, ¿va? Porque muchas veces si uno lo lleva de una vez, por ejemplo, con un terapista de lenguaje, el terapista de lenguaje lo que va a hacer es darle terapia de lenguaje. Si lo lleva uno con un psicólogo, puede ser que aborde la parte como psicológica de emociones y si el psicólogo pues también es terapista de lenguaje, pues va a abordar eso. Sí, pues, Va con el pediatra y el pediatra también va a ser así de, sí, hay que mandarlo al terapista. terapista de lenguaje, ¿va? Pero el neurólogo no solamente lo tiene que mandar con terapia de lenguaje, sino tiene que saber por qué ese niño no ha desarrollado el lenguaje. ¿Para qué? Para guiar su diagnóstico y para guiar su tratamiento, porque Claro. El que orquesta, sí, pues. El que orquesta el tratamiento y todo. Entiendo. Y muchas veces fíjate que llegan los papás y me dicen, fíjese doctor que mi hijo no habla, lo llevé con un pediatra y el pediatra lo mandó a terapia de lenguaje, pero mire, el niño lleva 2 años y no mejora. Entonces viene uno y le dice, mire papá, el niño tuvo factores de riesgo para sordera, sí. Ok, mire, hagámosle potenciales auditivos, así se llama el estudio que hacemos nosotros para ver cómo está la audición del niño. Y resulta que el niño es sordo. O sea, por gusto la terapia de lenguaje, o a lo mejor puede haber un poquito de mejoría, pero no una mejoría significativa, ¿va? Y por más terapia de lenguaje que le des, no va a ser suficiente, ¿verdad? Sí. Doctor, cuando le hablo recio y lo regaño, ya me obedece.
Que sí. Ajá. Que sí. Ajá. Ajá. Y resulta que el muy niño fácil. lo que tiene es hipacusia o sordera, ¿no? Ujú. También se da mucho, ya te prometo que ya casi estamos finalizando. ah, em, También se da mucho el caso de que los padres son trabajadores en salud, ¿no? Y empiezan como a ver situaciones en su hijo que realmente no están, pero que de manera casual, no sé, lo que decías de los carritos, por ejemplo. Es que fíjese que una vez lo vi poner los carritos en fila en lugar de jugar con ellos como que fueran carritos. Es autista. Creo que no, una parte, o yo lo veo así, tal vez porque no soy padre, te lo puedo decir, no sé. Uno cuando es padre supongo que quiere darles lo mejor, etcétera, etcétera, pero creo que también entra lo específico de que se busca el especialista adecuado para que te haga el diagnóstico preciso y que orqueste ese diagnóstico hacia un tratamiento adecuado. Porque de lo contrario, esa misma intención de querer uno diagnosticar las cosas, y te lo digo porque dentro de mi jerga, dentro de mi especialidad, es muy frecuente esa situación que creemos que lo sabemos todo y al final de cuentas, pues no es así. Tratar la manera de diagnosticar las cosas sin siquiera saberlas o tratar la manera de ver con 15 o 20 o 30 o incluso más de 2 horas de lectura, mm, considero yo que tampoco es lo correcto, ¿no? Y se lo digo a todos los oyentes que tienen esa academia en salud y que tienen ese conocimiento salubrista, ¿no? Tratar la manera de localizar al especialista adecuado, en este caso al neurólogo pediatra, creo que es la mejor de las opciones, como estabas comentando, ¿no? Sí, porque justamente como te vuelvo a hacer énfasis, o sea, lo que uno como neuropedia busca es la causa por qué ese niño no desarrolla el lenguaje, ¿va? ¿Por qué va atrasado, va? Ujú. O tiene sordera, o tiene un trastorno específico del lenguaje, o tiene un trastorno fonológico, o sea, el niño no habla porque no puede pronunciar bien las palabras, o bien tiene un trastorno del neurodesarrollo, en este caso pues puede ser autismo, ¿va? Incluso Pero para anatómico, ¿no? Anatómico, ¿no? ajá, o incluso una parte anatómica, ¿va? Porque a veces los niños tienen frenillo corto, Ujú. pero fíjate que los niños con frenillo corto sí pueden hablar, pero lo que no pueden es pronunciar bien las palabras, sobre todo la R, ¿va? Porque en vez de decir doctor, van a decir doctor. Ujú. Entonces muchas veces fíjate que también pasa eso. Llegan los papás, mire, fíjese que mi hijo no habla. Entonces ha de tener frenillo corto. Y, y cuando vos, o sea, te das cuenta, el niño no pronuncia nada, nada. Y existe como esa negación, va, de que no, mi hijo no puede tener un problema de lenguaje, no me Lo que habla porque pasa es, tiene... sí, lo que pasa es que uno como padre, supongo, porque nuevamente te digo, no soy padre, eh, pero uno probablemente quiere ser lo menos fatalista, ¿no? Lo menos fatalista posible, o todo lo contrario. Sí, somos extremistas, pero... ujú. O sea, te vas al extremo, ¿verdad? O el niño solamente tiene frenillo corto, o el niño tiene autismo, va. Y no debería ser así, va. Uno debería ir a buscar la causa porque depende de la causa, es el tratamiento y el seguimiento que le vas a dar a este niño, va. Porque si el niño sí escucha, lo que hay que hacer es abordar la terapia del lenguaje. Y obviamente, mientras más intensiva, mejor va. Y si el niño requiere terapia del lenguaje, la terapia del lenguaje es como ir a un gimnasio, ¿va? Mientras más terapia le des a este niño, Mucho más mejor. rápido va a adquirir la capacidad para poder hablar. Y muchas veces también ocurre eso, ¿verdad? Porque la terapia solamente es el día que el niño va a la terapia, ¿va? El niño que va con el terapista de lenguaje o con el neuropsicólogo, ¿va? O con el psicólogo, ¿va? Y no debería ser así, debería ser el día que va Y y en todos casa. los Y en días en casa. casa, ¿va? Sí, pues. Mañana y Sí, tarde, pues. mañana y tarde, ¿va? Si Ujú. el niño tiene un problema fonológico, o sea, no puede articular bien las palabras, pues son ejercicios, ¿verdad? Y pa, o ponerlos a soplar en una pajilla. Obviamente no quiero adentrar mucho eso porque esto sí es otro tema, ¿va? Aparte, Ujú. ¿va? Pero si el niño, por ejemplo, lo que tiene es un problema como de captación, pues obviamente la terapia aquí ya me va a cambiar, va. Ujú. Ya va dirigida como a la parte receptiva del lenguaje, no tanto a la parte
expresiva del mismo, ¿va? Es un tema, mira, complicadísimo. Por eso te decía yo que este tema era para hablar horas y horas. Yo sé que tenemos el tiempo muy limitado, pero sí quería hacer yo como hincapié en eso, ¿verdad? De que si el niño no me habla, sí lo tiene que ver un neurólogo, ¿va? Para que el neurólogo enfoque su diagnóstico y enfoque por lo mismo el tratamiento, ¿va? Y sobre todo calmar al papá y decirle, mire, sí tenemos que abordarlo, porque si el niño no me platica, el niño no me va a socializar de una manera adecuada. Cuando se vaya al colegio, le va a costar más comunicarse con sus hermanos, con sus compañeros, con sus maestros, etcétera. O si va a una piñata, si va a una reunión donde vayan niños, muchas veces lo van a excluir porque no va a poder comunicarse, ¿va? Entonces, todo eso es algo que uno como neuropedia le tiene que indicar al papá y decirle, mire, depende de la causa, es el pronóstico, y depende de la causa de la terapia que se le va a dar. Y así es como ese niño pues va a poder desarrollar la capacidad de poder comunicarse con los demás. Tengo las últimas dos preguntas, siempre me voy de dos en dos, ¿no? Pero ah, la primera es, ¿existe la fobia a hablar a esta edad? ¿Puede existir la fobia? O sea, bueno, yo creo que tal vez la palabra, bueno, no sé si está bien acuñada en este aspecto, pero dicho, puede haber cierto temor, porque fobia ya es patológico, ¿no? Ya nos tiramos a lo patológico, pero puede haber cierto temor de los niños a esta edad a expresarse, a hablar. Porque he escuchado ese comentario, no sé si lo has escuchado. Ajá, no sé si lo has escuchado, así como, doctor, es que mi hijo tiene miedo a hablar. O sea, me habla en casa, pero no es que hable realmente, sino que se le entiende o el papá le entiende, pero ya cuando está afuera ya no se expresa igual. Pues mira, depende mucho de la edad, porque por ejemplo, 1 o 2 años, pues lo natural es hablar, Sí, es pues comunicarse. Expresarte, ¿no? Comunicarte. Porque el expresar las necesidades en una edad tan temprana, pues es vital para que ese niño pueda sobrevivir prácticamente. Entonces eso, como te lo digo, eso ya está dentro. Esa capacidad para ese desarrollo del lenguaje ya está dentro de la persona, es inherente, ¿va? A diferencia de un niño ya más grande, 4 o 5 años, que ese niño sí puede tener tal vez miedo a expresarse de manera pública con otras personas que no son de su círculo social. Entonces, ya depende mucho también de la edad. Fíjate, como para decir si tiene miedo a hablar o no. Y también depende mucho también de la personalidad, porque hay niños que ya tienen un carácter y una personalidad establecida a cierta edad. Hay niños que son un poquito más como tímidos, hay otros que les gusta hablar por los codos, como yo, de que era niño, ¿no? Hablaba y hablaba y hablaba, ¿no? Entonces también eso sí tiene que ver, ¿verdad? Que desde niños puede ser que sean un poquito más introspectivos, un poquito más callados, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que da la impresión como que el niño tuviera miedo a hablar, ¿verdad? Ok. La otra pregunta era, ¿existe en edades tempranas el mutismo electivo? O sea, que el niño realmente quiera quedarse callado y no hablar, no por miedo, sino que solo porque realmente él elige no hacerlo. Hay otros que les gusta hablar por los codos, como yo, de que era niño, ¿no? Hablaba y hablaba y hablaba, ¿no? Entonces también eso sí tiene que ver, ¿verdad? Que desde niños puede ser que sean un poquito más introspectivos, un poquito más callados, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que da la impresión como que el niño tuviera miedo a hablar, ¿verdad? Okay. La otra pregunta era, ¿existe en edades tempranas el mutismo electivo? O sea, que el niño realmente quiera quedarse callado y no hablar, Sí, no por miedo, sino que solo porque realmente él elige no hacerlo. sí. Eso se llama mutismo selectivo. Y muchas veces, como vos lo decís, el niño simplemente decide no hablar. Pero fíjate que sí hay algo detrás de eso. Y por lo general casi siempre hay un trauma psicológico. Y yo recuerdo que cuando era residente de primer año de neurología, llegó una ¿Cuántos niña años tenía? que era de Cobán. Un compañerito le había pegado con un leño. Entonces lo primero que pensó la pediatría Y cuando lo pero evaluaron ya fue tenía, a esa ya niña era de más plano grande, le ya. dañaron ¿Cuántos el años área de tenía? Broca, ¿va? Para que nuestros oyentes nos entiendan. Sí, El pues área de Broca es el área del cerebro que articula las palabras, ¿verdad? es muy Entonces era así raro, como de muy plano difícil. le causaron una hemorragia, de plano tiene ahí un daño y por eso la niña no quiere hablar.
Pero nosotros pues lo abordamos, le hicimos una resonancia magnética, un electroencefalograma y vimos de que ese cerebro estaba bien. Y uno llegaba con la niña y la niña no hablaba, ¿va? Entonces ya ¿Cuántos años hablamos tenía? nosotros con psicología y con psiquiatría y fue así como, miren, nosotros creemos que la niña tiene un autismo selectivo, ¿va? Porque solo hablaba con el papá, solo con el papá, ni siquiera con la mamá, como que Pobrecito. después del golpe sí quedó como traumada, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Claro. Y e incluso hasta los enfermeros nos dieron cuenta, mire, doctores, esa niña sí habla, pero habla muy bajito y solamente con el papá. Entonces sí existe eso de mutismo selectivo en los niños, fíjate. Pero es más que todo se involucra un componente psicológico, a un estrés, por ejemplo, a un estrés muy fuerte. En este caso a la niña le metieron un leñazo porque fue con un leño que la golpearon. Y sí quedó la pobre con mucho miedo, ¿no? Ok. Bueno, consejos. Creo que entramos a la parte de consejos. No sé, dame unos 3 consejos para los que nos están viendo, los que son padres, los que están cursando por esto que entiendo que puede ser muy difícil poder ver a tu hijo mm, con la expectativa de que se desarrolle dentro de lo que uno cataloga como normal, pero no lo logra. El primer consejo es, papá, si usted tiene dudas y si usted cree que hay un problema o un retraso de lenguaje, consulte con su neurólogo o por lo menos consulte con un pediatra. Si no tiene acceso a un neurólogo o pediatra, consulte con su pediatra. El pediatra, pues si tiene experiencia en esto, pues puede ser capaz de decirle, mire papá, yo creo que sí hay algo. Entonces vamos a abordarlo y ya por eso pues ya pasa a otro nivel, ¿verdad? Ya con un neurólogo pediatra. El segundo consejo es no lo deje a destiempo, porque mientras más rápido, mejor. Si el niño empieza a recibir terapia de lenguaje adecuada y recibe una terapia acorde al problema que tiene el niño, mejor le va a ir. Y el tercer consejo que yo le podría decir es compare. Existe eso hoy en día, de decir, no, papá, mire, los niños son diferentes. Su primer hijo pues habló al año, pero este ya lleva 1 año y medio y es diferente, deje de compararlos. O no lo compare con el hijo del vecino, o no lo compare con el primito. La respuesta es sí compare, papá. Porque si su hijo va atrasado comparado con otros hijos, hay un problema. Y cuarto consejo es, su hijo no es haragán. O sea, no existe eso de haraganería. Sí existe la poca estimulación para que el niño aprenda a hablar, eso sí. Porque si usted lo tiene sentado viendo tele todo el día, pero usted no platica con él, no juega con él, no le canta canciones, no le lee, ese niño está ahí poco estimulado y por eso sí le puede costar aprender a hablar. Entonces ese es el cuarto consejo que yo también le doy, o sea, estimule a su hijo, no lo tenga sentado con una televisión. Y de la manera correcta, ¿no? Es el estímulo de la manera correcta. Decir las palabras como realmente tienen que ser, no hablarle en balbuceo, tratar la manera de que él diferencie la forma correcta de pronunciación para que no crezca con la dificultad y que después sea más difícil poder enseñársela, ¿no? Exactamente, y por eso es que el cuarto consejo se relaciona con eso. Su hijo no es haragán, o sea, su hijo está poco estimulado. O bien, aunque usted le esté dando la estimulación correcta, su hijo tal vez no está desarrollando la capacidad de lenguaje. Entonces, el cuarto consejo, que es su hijo no es haragán, se traslapa al primer consejo, que es busque a un especialista para saber qué es lo que está pasando. Ok. Ok. Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que hiciste el tiempo y de verdad siempre, siempre te agradezco bastante porque es muy amena tu compañía, muy ameno los temas con los que hablamos. Van a haber muchísimos más y espero siempre formes parte de esta familia de S21 Podcast porque la verdad estamos muy contentos y sé muchos de los videos que nosotros hemos hecho han sido muy, muy aceptados. Lo hemos hablado con el equipo de edición y todo el rollo,
de que los videos con los que la gente se siente más identificada son con los temas justamente del desarrollo pediátrico, porque tenemos muchos seguidores que son padres y que les ha ayudado toda la información que le hemos dado. De verdad, muchísimas gracias. Nada que agradecer, Carlito, lo hacemos con mucho gusto. Como te lo dije, a mí como médico me gusta mucho educar a las personas. Y se lo digo, papá, usted vaya con su médico y pregunte. No tenga miedo de preguntarle. Su médico está obligado a responder sus preguntas. Y en relación a lo que decís que los videos han tenido aceptación, pues eso, qué bonito, la verdad. Y de hecho, fíjate que yo me he puesto a ver como los comentarios que pone la gente en los videos Ujú. y han sugerido un par de temas y por supuesto que podemos aceptar las sugerencias. Entonces, papá, si usted tiene alguna sugerencia de algún tema, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto los vamos a leer para seguir haciendo estos temas de neurodesarrollo o bien de alguna enfermedad específica, porque fíjate que vi un comentario de una mamá que decía que quería que habláramos de crisis febriles, o sea, de convulsiones causadas por fiebre. Entonces, yo creo que ese es un tema que también en un futuro podríamos abordar. Buenísimo. Sí, 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 perfecto. Bueno, perfecto, ahí estamos. Muchísimas gracias nuevamente. Espero pases una bonita noche. Y ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. No sé si tenés las palabras finales para despedir este video. Bueno, mis palabras finales, papá, son: su hijo es único, su hijo es especial, su hijo merece lo mejor. Entonces, si hay algún problema, busque ayuda, no tenga miedo. Eh, Acérquese a su pediatra de confianza o a su neurólogo de confianza, porque él va a tener la solución, primero Dios, al problema que su hijo está teniendo. Ok, perfecto. Y en casa, muchísimas gracias nuevamente. Les insto a que vayan a todas nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like, denle me gusta y compartan estos videos para que lleguen a muchísimas más personas. Y muchísimas gracias por la aceptación. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Feliz noche.